Domingo 26 de octubre. Último domingo, hermanos, de este mes de octubre. Y es como siempre una bendición, un privilegio el poder saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos ya en el 30º domingo del tiempo ordinario. O sea, este es el domingo 30 de 34 domingos que contiene este ciclo litúrgico. Eso implica que estamos a solo 4 domingos para que allá por el 23 de noviembre estemos cerrando ya este tiempo especial e iniciemos, ¿verdad?, un nuevo ciclo con la estación de Adviento. Como siempre, hermanos, insisto, una bendición en este 30º domingo del tiempo ordinario. Así pues, el Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuando, hermanos, con las lecturas del Evangelio de San Lucas, este día pues corresponde la continuación del Evangelio del domingo anterior. Recordará usted como el domingo pasado leíamos los primeros versículos del capítulo 18 de San Lucas, donde encontrábamos el relato de la viuda insistente. Aquel juez que no temía ni a Dios ni a los hombres, pero también aquella viuda, ¿verdad? Aquella mujer que insistentemente le pedía al juez que le hiciera justicia contra su adversario. Y con esa parábola Jesús buscaba enseñar la necesidad de orar insistentemente. Hoy el Señor buscará a través de, o continuando más bien esa enseñanza, va a presentar la parábola que se conoce como la parábola del fariseo y del publicano. Pero claramente nos dice que fue sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Hermanos, la autojustificación del hombre, en verdad, es una situación que el ser humano le gusta realizar, pero que si somos honestos y justos con nosotros mismos, no deberíamos ni tenemos razón para autojustificarnos. Porque si somos honestos, debemos de reconocer que somos pecadores, que hemos fallado. Y si reconocemos que hemos fallado, no hay razón, ¿verdad?, para que vengamos ante la presencia de Dios sintiéndonos justos y limpios de pecado. Al contrario, es ante la presencia de Dios donde nuestro pecado sale a la luz. Es ahí donde nos sentimos indignos. Por esa razón es que creo que el texto de hoy pues es un texto que tendrá siempre su aplicación en nuestro tiempo. Pues se nos dice en esta parábola que 2 hombres subieron al templo para orar. Cuando el Evangelio nos dice que subieron al templo para orar, recordemos que el templo estaba literalmente en la parte más alta de Jerusalén.
había que subir al templo. Pero estos dos hombres, ¿quiénes eran? Uno era fariseo y el otro publicano. Vea cómo la parábola nos va a presentar los dos polos, ¿verdad?, de lo que era la sociedad en aquel momento en la sociedad de Israel. Los fariseos, que eran hombres considerados religiosos, cumplidores, incluso fanáticos, y el publicano, que era pues un judío que había hecho un compromiso con el Imperio Romano para recaudar los impuestos de Roma, y por lo tanto eran odiados. Los fariseos eran respetados, los publicanos eran odiados. Los fariseos eran considerados hombres santos o hombres puros. Los publicanos eran considerados pecadores públicos. O sea, veamos cómo la parábola nos va a presentar los dos polos, ¿verdad? O los dos polos opuestos. Veamos cómo se nos dice que el fariseo erguido oraba en su interior. Y mire que el evangelista nos presenta cuando nos dice que le decía: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Notemos cómo este hombre está sintiéndose orgulloso de ser un fariseo. Y su carta de presentación ante Dios es su orgullo personal de no ser como los demás. Hermano, aquí se nos presenta un tema que es el tema del orgullo espiritual. Y déjeme recordarle que el orgullo espiritual es un pecado, hermanos, que nos trae consecuencias terribles. De hecho, si vamos nosotros a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el orgullo fue el pecado que cometió el querubín protector llamado Luzbel. Porque dice la palabra que Luzbel, al sentirse hermoso, o más bien al sentirse engrandecido por su hermosura, eso lo dice el libro de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, cuando le dice Ezequiel: ¿de dónde caíste, lucero de la mañana? Porque te sentías grande, porque se ocuparon las mejores piedras para tu creación. Entonces Luzbel se sentía orgulloso de ser, de su belleza, pero por eso dijo: subiré al trono de Dios, me sentaré en su trono y seré como Dios. Ese fue su pecado. Y por eso, hermanos, es que el texto del Evangelio, al presentarnos el fariseo y el publicano, claramente nos presenta cómo el fariseo era un hombre aparentemente bueno, que ayunaba, oraba, diezmaba, moralmente era bueno, pero su corazón estaba podrido de orgullo espiritual. Él se sentía superior, ¿verdad? Él se manifestaba pues orgulloso. Es más, él manifiesta su orgullo o sobre las demás personas. Y es importante, fíjese, que veamos cuáles son las características que acompañan a un orgulloso. Porque sabemos, hermanos, que el orgullo es el antónimo de la humildad. Y ya veremos cómo al final del Evangelio Jesús va a decir: porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece, el que se siente orgulloso, ese, dice, será humillado. Ahora, el ser humano no le gusta humillarse. Al ser humano le cuesta humillarse, hermano, y por eso es que vamos a escuchar personas egocéntricas,
Vamos a escuchar personas siempre que se sienten grandes por lo que son. Ahora, veamos entonces rápidamente, le decía, algunas cualidades del orgulloso. Número 1, el que es orgulloso, hermanos, menosprecia a otras personas. Veamos cómo este fariseo, él despreciaba al publicano, ¿verdad? Él se sentía digno de estar ante la presencia de Dios. Pero esa es una de las características del orgulloso. Desprecia a los demás. No se siente digno, o no, más bien no siente que los demás son dignos de estar con él. Otra cualidad o característica del orgulloso, hermanos, es que busca reconocimiento por sus acciones espirituales. ¿Verdad? Recordemos cómo este hombre le dice: Señor, ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todas mis ganancias. O sea, él buscaba que Dios lo recompensara, ¿verdad? E incluso buscaba que la gente lo alabara, porque él ayunaba, porque él diezmaba, porque él hacía aquellas cosas. Pero ya vimos que las hacía para buscar reconocimiento, no para agradar y alabar a Dios. Otra cualidad, hermanos, la tercera sería, es que el orgulloso resiste la corrección y el consejo. El orgulloso cree que lo sabe todo, cree que lo puede todo, cree que lo es todo, y obviamente no va a permitir un consejo de parte de alguien. Y si podemos mencionar una cuarta cualidad, es que el orgulloso le gusta exaltarse por encima de los demás. Se siente superior. Pues así era este fariseo, fíjese. Le está diciendo: Señor, ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo. Vea, o sea, él hacía aquellas cosas e incluso cuando la Biblia no las exigía. Por ejemplo, el tema del ayuno. La ley de Moisés decía que había que ayunar el día de la expiación. Solo ese día. Ese día sí era día de ayuno. Pero los fariseos no ayunaban solo el día de la expiación, que era un día al año. Ellos ayunaban 2 veces a la semana. Y es ahí donde ellos se sentían grandes por lo que ellos hacían. Pero notemos que esta no es una oración de un hombre humillado ante Dios, sino es una oración de un hombre que se justifica ante Dios. Es una oración de una persona que se está justificando y le está diciendo: Señor, yo no soy como ese, yo soy diferente. Yo soy, y siempre va a decir: yo soy. Pero cuidado, ¿verdad?, con caer, hermanos, con ese orgullo. Porque hoy en día, mire, hay personas que en su oración solo le dan excusas a Dios y no se presentan con un corazón humillado. Hay personas que les pasa eso. Hay personas que solo están diciéndole: Señor, yo soy esto, yo soy lo otro, como que si Dios, hermanos, tuviese memoria corta, como que si el Señor no se diera cuenta, ¿verdad? Cuando se les olvida que cabalmente tenemos que presentarnos con un corazón contrito y humillado. Ahora veamos cómo oraba el publicano. Dice la palabra que se quedó a lo lejos y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, y se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador.
Notemos, hermanos, cómo el publicano no alega que haya hecho buenas obras, sino que confía en que Dios en su misericordia perdone sus pecados. Él reconoce que no tiene nada en qué apoyarse, pero confía en que Dios, insisto, sea misericordioso. Pues bien, dijo el Señor, yo les aseguro que dijo el publicano, bajó a su casa justificado y aquel no. Veamos cómo Dios reconoció como justo al publicano arrepentido por su fe y humildad, y no por su propia justicia, no por su autojustificación. Por eso el Evangelio termina con esa frase muy fuerte, pero muy especial, cuando dijo el Señor, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, ¿cuánto le cuesta al ser humano humillarse ante Dios? ¿Cuánto nos cuesta reconocernos necesitados? Muchas veces nos cuesta ser honestos con nosotros mismos, porque si en verdad fuéramos honestos, ¿verdad?, nos acercáramos a Dios verdaderamente humillados, porque somos pecadores. La gran dificultad de las personas, hermanos, es que caemos en el error que cayó este fariseo, que nos comparamos con los demás. Siempre van a haber personas que se comparan y dicen, mire, yo gracias a Dios no soy borracho, yo no soy ladrón, y comienzan a compararse, ¿verdad?, con otros. Y probablemente es cierto, no son borrachos ni ladrones, pero tienen un corazón lleno de soberbia, tienen un corazón altivo, que cuando ven a los demás desprecian al pobre, desprecian a aquella persona sencilla. Y Jesús dijo que el que desprecia a su prójimo también es reo de muerte. Entonces vemos cómo hoy el texto nos deja una enseñanza, bueno, muchas, pero una de las enseñanzas que recibimos, hermanos, es que Dios no solamente quiere que estemos en su presencia, Dios quiere que estando en su presencia reconozcamos nuestras faltas. Dios quiere que estando en su presencia, sirviéndole a Él, reconozcamos nuestros errores. Mire, hay personas, hermano, que piensan que su servicio a Dios es un favor que le hacen, fíjense. Hay personas que piensan que Dios está en deuda con ellos, porque le sirven. Sí, hay gente que dice, no, sí, yo las puedo con Dios porque como yo soy su servidor. Y piensan que por ser sus servidores, ellos tienen, como por decir, esos privilegios con Dios, que Dios les debe. Y hermano, ya el hecho de servirle a Dios es un privilegio. Pero tenemos que entender que somos siervos, y como dice la palabra, siervos inútiles, porque hacemos lo mínimo que nos corresponde hacer. Pero quiera Dios que eso mínimo que hacemos lo hagamos de corazón. Por eso el Evangelio termina diciendo, porque el que se enaltece será humillado. ¿Cuántas personas les gusta enaltecerse? Pero es a esas personas a quien Dios, a través de sus debilidades, los va a humillar. Mejor humillémonos, hermanos, ante la presencia de Dios, humillados ante el Señor, porque cuando estamos humillados ante Dios, es ahí donde Él nos va a enaltecer. Porque recuerde, el que se enaltece es humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Que en este hermoso día, hermanos, sea Dios bendiciendo nuestras vidas.
Que el Señor nos enaltezca, que el Señor nos bendiga para gloria de su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.